Componentes locales del sistema de control. El lazo de control de proceso por lo general sigue la siguiente estructura, que consta de un transmisor, el controlador y las válvulas de control, o también llamadas actuadores. Los transmisores. Los transmisores son los encargados de transmitir la información al sistema, es decir, que sirven de intermediario para transformar la información de las variables físicas en una variable que el sistema pueda procesar, comúnmente a una variable electrónica o eléctrica. Los modos de transmisión clásicos, neumáticos y electrónicos son realizados con señales típicas de la industria, con señales de 4 a 20 mA y de 0 a 10 voltios. En cuanto al medio físico, para la transmisión pueden ser cables de cobre o más recientemente se utiliza fibra de vidrio, de fibra óptica, ya que esta es inmune al ruido generado por las ondas electromagnéticas. Es capaz de transmitir información a mucha más distancia que un medio físico convencional y posee la mayor velocidad de transmisión. Los transmisores neumáticos. Su funcionamiento se basa en un sistema tobera-obturador que, mediante los bloques amplificadores con retroalimentación por equilibrio de movimientos o de fuerzas, convierte el movimiento del elemento primario de medición a una señal neumática de 3 a 15 psi o bien su equivalente en unidades métricas 0 de 2 a 1 bar, siendo su exactitud del orden del 0,5. Los transmisores electrónicos, basados en detectores de inductancia o utilizando transformadores diferenciales o circuitos de puente de Winston, o empleando una barra de equilibrio de fuerzas, convierten la señal de la variable a una señal electrónica de 4 a 20 mA. Su exactitud es del orden del 0,5%. Transmisores inteligentes. Reciben el nombre de inteligente debido a que internamente poseen un microprocesador que adiciona funciones a la medición que se realiza. Fueron introducidos por primera vez al mercado en 1983 por la empresa Honeywell. El prototipo presentado proporcionaba correcciones precisas a las no linealidades de los sensores y elementos individuales. Como era de esperarse de un dispositivo innovador, su precio era elevado, pero lo compensaba la precisión que otorgaba al lazo de control, con una precisión del 0,15%. Años más tarde, en 1986, se introduce un transmisor con salida enteramente digital, lo que a su vez aumentó la precisión del lazo de control a una precisión del 0,75%, al eliminar los convertidores digital análogo y análogo digital. Características principales. Poseen un autodiagnóstico de partes electrónicas internas, autocalibración, conexiones en red, es decir, que pueden conectarse varios transmisores en cascada, como hoy en día son las redes de dispositivos de campo. Autocontroladores. Los autocontroladores son aparatos que disponen de el elemento de medida o transmisor y del controlador instalados en un aparato adosado al proceso. Quiere decir que se encuentran inmersos directamente en el control del proceso. Se puede tomar como ejemplo los controladores de nivel de desplazamiento que están conectados por bridas al tanque y cuyo eje móvil con su tubo de torsión forma parte del transmisor neumático o electrónico, cuya señal de salida ocasiona la válvula de control de nivel del tanque.
También puede considerarse como autocontrolador la válvula de flotador de un tanque, en la que el flotador está directamente ligado a la válvula que alimenta o descarga el tanque, como se puede apreciar en la figura. Válvulas de control y elementos finales de control. Las válvulas de control son elementos que regulan el caudal del fluido de control, que modifican a su vez el valor de la variable medida. Además de las válvulas de control, existen otros tipos de elementos finales, los cuales se mencionan a continuación. Los posicionadores neumáticos o electroneumáticos, que accionan el servomotor neumático de una válvula de control o el pistón adosado a una bomba dosificadora. Los tiristores constituyen un buen elemento final de control de un horno, ya que varían linealmente la intensidad de la alimentación de las resistencias del horno. Otros controladores a mencionar, elementos finales, son los contactores, compresores, motores eléctricos, compuertas y autotransformadores ajustables. Seguridad y disponibilidad. Un factor determinante en la seguridad de los aparatos locales es que dependen de la correcta aplicación y la instalación adecuada de los mismos. La fiabilidad, por otro lado, depende de la aplicación de cada planta, debido a las diferentes condiciones ambientales a las que están sometidas. La siguiente tabla nos muestra los valores para tiempos medios entre fallos, donde están los instrumentos y el tiempo de fallo transmisor: 250 días, válvula todo o nada, 2500 días, válvula de solenoide, 2500 días y microcorruptor, 250 días. La fiabilidad, entonces, lo que nos da es el valor en el que un transmisor está destinado a fallar, lo que se traduce a que un sistema es más confiable entre menor sea la probabilidad de que el transmisor sufra algún defecto. Componentes del panel del sistema de control. Acciones de control. Los instrumentos de control o controladores se caracterizan por las llamadas acciones de control, modos de control o algoritmos de control, que representan la forma en que el aparato calcula la señal de salida al elemento final de control, según cuál sea la variable de proceso a controlar y el valor de control deseado en la variable. Control manual. Se entiende que el control manual, aparte de la necesidad de un operador que vigile periódicamente el proceso, se necesita que el mismo realice las operaciones de control. Es decir, que el mismo operador, como se puede observar en las imágenes, es quien vigila monitorea los medidores y a su vez controla las válvulas del proceso. Abre apertura de válvulas, como se puede observar en la figura, tanto para llenado de un tanque como para la flama del horno para calentarlo. Los tipos de control. Tenemos control todo o nada, más conocido como on-off. En este tipo de control, la válvula de control adapta dos posiciones, abierta o cerrada, como indica su nombre, con lo cual la variable controlada oscila continuamente. Como podemos observar en la imagen, al sobrepasar el set point, la misma inercia del sistema hace que se eleve un poco más la temperatura, pero ya está desactivada la válvula, y lo mismo hace que esta variable vuelva a bajar y esté oscilando entre la variable seleccionada o set point. Control proporcional. La carrera del vástago de la válvula de control sigue proporcionalmente los valores de la variable controlada del proceso. Es decir, que para cada valor de la variable corresponde una posición determinada de la válvula de control. Esta proporcionalidad es establecida por medio de la banda proporcional o la ganancia. Como podemos observar, aquí está el set point de 100 grados centígrados, con lo cual nuestra señal obtenida de la termocupla o el medidor o el sensor de temperatura
se desplaza bajo esta curva característica, y nuestro controlador está proporcionalmente contrario a lo que sería nuestra señal obtenida del sensor. Esto para lograr estabilizar la señal del sensor. La única deficiencia de este control proporcional es el offset que se genera entre el set point y la variable conseguida, debido a que nunca llega a su valor deseado. Control integral. Tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por perturbaciones exteriores, los cuales no pueden ser corregidos por el control proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado. Luego es multiplicado por una constante KI. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo proporcional para formar el control P más I, con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario, que es el problema que nos daba el control proporcional. Control derivativo. La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo, corrigiendo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce. De esta manera evita que el error se incremente. Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante KD, y luego se suman las señales anteriores, P más I. Es importante adaptar la respuesta de control a los cambios en el sistema, ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más rápido y el controlador puede responder acordemente. El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivada en minutos de anticipo. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento de la válvula de control y su repercusión a la variable controlada. Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso, pero cuando el tiempo de acción derivada es pequeño, la variable oscila demasiado con relación al punto de consigna. Control en cascada. En este control tenemos un controlador primario y un controlador secundario, que sería el esclavo. Como podemos observar, el controlador de temperatura sería el control primario y el control de caudal sería el secundario. Esto para procesos que incluyen dos tipos de sensores o dos tipos de procesos en un mismo sistema. Tenemos un control de relación. Dentro de otros tipos de control tenemos el control en adelanto, el control de gama partida, el control selectivo. Controladores neumáticos. Estos instrumentos están muy perfeccionados y puede afirmarse que han llegado al límite de su desarrollo. Están dotados de bloques modulares de control de técnica fluídica, disponen de acción PID, control en cascada, alarmas de desviación, relés de relación, interruptor para procesos discontinuos, conmutador automático, manual, etc. Controladores electrónicos. Estos controladores están dotados de las mismas funciones que el controlador neumático. Pueden contener un microprocesador, lo que les permite la incorporación de inteligencia. De este modo disponen de ajuste del punto de consigna y de las acciones PID sin extraer el instrumento de su base en el panel, y de autoajuste del instrumento para acomodarse a las variaciones de régimen del proceso. Controladores digitales. Los controladores digitales, al estar dotados de microprocesador, realizan directamente las funciones del control auxiliar expuestas antes en instrumentos neumáticos y electrónicos. No precisan de ningún otro instrumento. Controlador con ordenador personal. La creciente utilización del ordenador personal hace atractiva la solución competitiva y económica de utilizarlo para el control de las variables de procesos. En este tipo de controladores es necesario una interfaz que nos permita las entradas del sistema y llevarlas hacia el controlador, al ordenador personal, para que éste realice las tareas de control. Control universal. La tendencia general por parte de los fabricantes de instrumentos y del mercado es el uso de controladores capaces de gobernar individualmente una unidad de operación de la planta.